Hoy es viernes, fin de semana, y para quedar bien informados de todos los acontecimientos, chismecitos y lo que está más pegado en las redes sociales, hacemos contacto con nuestro colega y amigo de Caliente 90.7, Juan Carlos Ventura, la Sonri. Adelante, Sonri. Gracias, mi amiga Aleja, por el pase. Estamos en vivo a través de Pulso Latino, el programa que te mantiene informado todos los días. La mejor noticia, Pulso Latino, con la linda, hermosa Alejita, que siempre está hermosa. ¿Vio cómo está hoy de linda, como me presentó? Gracias a ella por el pase. Entramos en materia inmediatamente. Hablamos de lo que es Brasil. Lamentablemente, de verdad que estoy apenado, muy apenado con lo que pasó con Brasil, ya que está en otro continente. Le cuento que el juego me causó mucho dolor porque yo iba al baño, gol. Venía del baño, gol, respiraba, gol, iba a la cocina, gol. De verdad que fue algo muy difícil para nosotros porque Brasil está en otro continente. Ya todos sabemos que perdió 7-1 y bueno, y que pidieron la renuncia del presidente de la Federación de Fútbol de Brasil, que yo digo que debiera de renunciar hasta la presidenta del país por lo que sucedió. Pero bueno, en más materia ya tenemos que Uruguay hizo la apelación para que Suárez, su sanción fuera levantado. No fue posible, la FIFA dice que no, que se mantiene 4 meses de suspensión sin poder visitar ni un estadio más, ni ver hierba de un estadio de fútbol, más $112,000. Todos sabemos que Suárez confundió un italiano con una pizza y eso le costó $112,000. Más noticias tenemos es que Argentina, sí, che, Argentina, después de 24 años, señores, está otra vez en una final y va contra Alemania. Todos sabemos que hace 24 años Alemania y Argentina se toparon en una final donde el árbitro mexicano parece que le dieron unos pesos y cantó, usted sabe que el peso alemán rinde más que el peso argentino, le dieron unos pesitos y cantó un penalti que solamente él lo vio. Eso causó mucho revuelo y mucha controversia, pero bueno, al final ganó Alemania y Argentina perdió. Bueno, ahora es la revancha, este domingo va a estar buenísimo. Argentina le ganó a Holanda y como todos sabemos, Alemania hizo un concierto de goles contra Brasil. Le cuento que no metió más goles a Alemania porque se acabaron la pelota. Pero bueno, eso fue lo que está en lo que es a nivel de fútbol. Lamentablemente, Sofía La Totti, mejor conocida como en Colombia, se quedó fuera de la 5ª nominación a los premios Emmy. Aunque yo había sido el productor de los Emmy, yo simplemente por ver los cocos, usted sabe que la Sofía está bien cargada, se quedó fuera, pero bueno, esperemos que para el próximo año esté ahí. Esto es para Pulso Latino, el programa que te mantiene bien informado de lunes a viernes, 6:45 por el canal número 1 ATV.